No es el futuro de Europa, sino el presente. La inteligencia artificial, una combinación de tecnología que agrupa datos, algoritmos y capacidad informática. Está ya en el día a día de nuestras vidas, en una gran cantidad de sectores. La sanidad, la agricultura, el transporte, la seguridad o la industria. Nos ha hecho ser más competitivos y más desarrollados y puede ser uno de los pilares en los que se apoye la Unión para superar la actual crisis provocada por el coronavirus y se logre la transformación verde y digital. Pero esa es la cara A, porque la inteligencia artificial tiene también riesgos si no es utilizada de una manera ética y humana. Es necesario superar y afrontar las dificultades que puede provocar la implantación de toda esta tecnología y regularla. Se trata de que esa mejora de la vida de los ciudadanos que nos promete esté respaldada por el respeto a los derechos y valores europeos. En esa línea, la Comisión Europea presentó en 2018 su primera estrategia sobre inteligencia artificial y este mismo año, muy poco antes de la pandemia, el nuevo libro blanco sobre inteligencia artificial. Se trata del primer documento en todo el mundo de estas características. Y de esa necesidad de regulación habló también la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, en el último debate del Estado de la Unión. Debemos centrarnos en la tecnología y en particular en la inteligencia artificial, tanto si se trata de agricultura de precisión como de un diagnóstico médico más preciso o de una conducción autónoma segura. La inteligencia artificial nos abrirá nuevos mundos, pero esos mundos también necesitan normas. Queremos un conjunto de normas que sitúe a las personas en el centro. Los algoritmos no deben ser una caja negra y deben existir normas claras en caso de que algo salga mal. La Comisión propondrá una ley a tal efecto el próximo año. Y esta semana el Parlamento Europeo ha vuelto a acoger un debate sobre el asunto. Ante la Comisión Especial de la Eurocámara han comparecido la vicepresidenta encargada de la transformación digital, Margrethe Vestager, y el comisario de Mercado Interior, Thierry Breton, pero además esas comparecencias coinciden con la reciente aprobación por primera vez en el propio Parlamento Europeo de un texto sobre los aspectos éticos por los que debe regirse la inteligencia artificial entre nosotros. Iván García del Blanco es eurodiputado del PSOE, miembro de esa comisión sobre inteligencia artificial en la era digital y ha sido el ponente de ese texto aprobado por el Pleno de la Eurocámara. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Europa es pionera y está a la vanguardia en la inteligencia artificial. Sin embargo, la percepción es que la Unión está bastante por detrás de otros bloques como Estados Unidos, China o Japón. ¿En qué lugar nos situamos de verdad los europeos? Bien, Europa es verdad que perdió una primera carrera que fue la de la digitalización y la de la estrategia además y almacenamiento de datos. En este momento estamos por detrás en inversión real, tanto pública como privada, en materia de inteligencia artificial respecto a otras regiones del mundo como Estados Unidos o China, pero es cierto también que tenemos el mayor número de investigaciones y de investigadores en este momento a escala mundial a través de nuestro esquema y nuestra red de universidades y de investigación. Y en este momento también existe un impulso por parte de las instituciones europeas y de muchas nacionales que puede acabar y debe acabar además en una fuerte apuesta por la inteligencia artificial, en recorrer varios de los cuerpos que hemos probablemente perdido en el pasado y que además nos va a situar también en la tesitura de poder rectificar algunos errores del pasado con respecto a esa estrategia de datos de la que estoy hablando. Europa plantea una gran estrategia a nivel digital, tanto desde el punto de vista de los datos como de la inteligencia artificial, y ahora toca efectivamente regular y tratar de poner unas estructuras mínimas de regulación y gobernanza que de alguna manera hagan que este desarrollo no solo se incremente, no solo se solidifique, sino que además sea armonioso con respecto a nuestros valores, a nuestros principios, a los derechos fundamentales, y que además eso haga que Europa también proyecte ese esquema de desarrollo para el resto del mundo. Los europeos queremos entonces regular, poner al ser humano en el centro en el desarrollo de toda esta tecnología, ser pioneros, pero ¿corremos el riesgo de quedarnos atrás por tener en inteligencia artificial precisamente una regulación muy respetuosa con los derechos humanos o laborales? ¿Puede que en otros lugares cierta falta de exigencia o quizás de escrúpulos incluso les ayude a desarrollar más esta tecnología? Al contrario, creo que el establecer una serie de límites que además van a ser muy perceptibles por parte de todo el mundo
en nuestro desarrollo nos va a dar un valor añadido en cuanto a nuestra inteligencia artificial, en cuanto a los productos que nosotros externalicemos y que utilicen inteligencia artificial, en cuanto a nuestros propios operadores. Y no olvidemos que hay una segunda vertiente muy importante, que es que el mercado europeo es el más importante del mundo. Tenemos más de 500 millones de personas que representan además el lugar con mayor riqueza de la Tierra, y por lo tanto el que hagamos necesariamente que se tengan que respetar esa serie de principios a nivel general en cualquier tecnología que se utilice dentro de la Unión, no solo que se desarrolle en la Unión, sino que se utilice dentro de la Unión, muy probablemente lo que produzca, como ha hecho en otros órdenes, es que el resto del mundo acabe acompasándose a nuestras propias reglas, a nuestro propio esquema, y en ese sentido vamos a ser, como hemos sido, como digo, en otras materias, hace muy poco en protección de datos, por ejemplo, un elemento civilizador y que de alguna manera va a hacer que todo el mundo se referencie a Europa y no Europa a todo el mundo. Por lo tanto, era muy necesario que tomáramos este camino y lo hiciéramos desde ya, justo en el momento en el que incipientemente se está desarrollando la inteligencia artificial y la investigación y el desarrollo, y que no esperáramos más a que algunas externalidades negativas que, como se ha comentado, no pongan al ser humano en el centro de este desarrollo, estén tan consolidadas que no podamos rectificarlas. Bueno, pero los datos nos dicen que invertimos 4 veces menos que los norteamericanos en inteligencia artificial y menos de la mitad que en Asia. ¿Cómo se supera esa diferencia, y más en esta época de dificultades? ¿Cómo se debe aprovechar el plan de recuperación para reducir esa brecha? Bueno, la Comisión ha planteado, justo antes, además del problema de la pandemia, planteó una estrategia muy ambiciosa de inversión público-privada, que yo comparto plenamente, que de alguna manera venía a tratar de compensar esa diferencia, pero es que además en el plan de recuperación se ha previsto que el 20% de los recursos sean necesariamente destinados a la materia de inteligencia artificial y de digitalización. Por lo tanto, estamos hablando de cantidades muy importantes. No olvidemos que el Fondo de Recuperación son 750.000 millones de euros de inversión en los próximos años. Por lo tanto, creo que hay una conciencia de que teníamos una necesidad, de que teníamos que recuperar y compensar quizá algunos retrasos del pasado, y estamos acompasándonos a lo que deben ser el cumplimiento de nuestros intereses y también nuestro interés desde el punto de vista, como digo, civilizatorio y humanista, ¿no? Para que toda esta estrategia sobre inteligencia artificial funcione, es necesario un enfoque europeo que sea común. ¿Todos los países de verdad reman en la misma dirección? ¿Se comparte, por ejemplo, tecnología entre Estados europeos? ¿Se está de acuerdo en el respeto absoluto a los valores? Pues esta es la idea de hacer una gran regulación a nivel europeo, que evitemos una fragmentación dentro del propio mercado común en materia digital y en materia de inteligencia artificial. Ese es uno de los primeros objetivos. Y en segundo lugar, que armonice también el desarrollo en todos los países. Algunos países dentro de la Unión estaban más adelantados que otros en su estrategia de inteligencia artificial. España era uno de ellos. Lo que tratamos es de alguna forma de armonizar, como digo, este desarrollo, y de que todo se sujete más o menos a una estrategia común. En un contexto internacional en el que estamos compitiendo con regiones muy poderosas desde el punto de vista económico y poblacional, sería una catástrofe que cada país miembro hiciera la guerra por su cuenta, que cada país miembro hiciera un planteamiento diferente al que hacen sus vecinos y sus socios de la Unión. Y esto es lo que estamos intentando evitar. Por eso, cuando presenté esta misma semana el informe sobre principios éticos de inteligencia artificial, planteé que para mí la solución, la mejor herramienta debería ser un reglamento que de alguna manera impida que haya demasiadas distorsiones luego en la aplicación de estos principios europeos, sino que tengan que sujetarse en todos los países a las mismas reglas de juego, y que a partir de ahí cada uno desarrolle efectivamente, y eso tiene que ser así, su propia estrategia y con sus propios matices, pero dentro de una melodía general que sea la misma para todo el mundo. Sí, precisamente le quería preguntar, porque en ese informe lo que habla es de un obligado cumplimiento en las reglas éticas para el desarrollo de la inteligencia artificial, y eso puede suponer alguna dificultad, quizás. ¿Ese obligado cumplimiento? No necesariamente. Lo que tenemos que hacer es garantizar, asegurarnos
de que ese desarrollo obligatorio se produzca efectivamente en la práctica, porque tenemos, es verdad también, el conocimiento previo de algunas normas que planteaban grandes principios y que luego en la práctica se hicieron o bien impracticables o bien derivaron en un desarrollo muy desigual. El propio reglamento de protección de datos en algunas cosas ha sido muy exitoso y en otras la propia Comisión reconoce que hay un desarrollo muy desigual con respecto a unos países u otros. Esto es lo que tenemos que evitar, aprender de nuestros errores del pasado y seguir avanzando. Yo creo que vamos por el buen camino y creo que la Comisión sigue una buena filosofía con respecto a su propio diseño de estrategia. El otro día, además, tuvimos unas palabras muy elogiosas por parte de la vicepresidenta Vestager sobre nuestro propio informe de aspectos éticos. Me da la sensación de que la Comisión no se va a separar mucho del planteamiento que está haciendo el Parlamento, que por cierto lo ha hecho por una práctica unanimidad. Muy pocos se han separado de este planteamiento y eso también es una buena noticia, el que nos podamos poner de acuerdo con respecto a esas reglas básicas mínimas. Bueno, este informe que usted ha elaborado y ha presentado quiere que todo el software, los algoritmos, los datos, la robótica o las tecnologías que se usen en la Unión respeten la legalidad y los derechos fundamentales y en caso contrario no podrían operar aquí. Y también que se cree un certificado europeo de cumplimiento. Pero, ¿qué ocurre entonces con todas las empresas que ya han desembarcado en Europa? ¿Se les podría prohibir funcionar a pesar de que están ya haciéndolo? Hombre, tendrán que sujetarse necesariamente al marco regulatorio. Si estamos hablando sobre todo de lo que hemos venido en definir como aplicaciones de alto riesgo, todavía muchísimo más, tendrán que ser sujetos a un análisis pormenorizado por parte de las autoridades públicas y efectivamente se van a tener que cumplir todas esas cuestiones para poder operar dentro de la Unión. No importa si ya se estaba funcionando aquí o si se pretende funcionar aquí o si estamos hablando de aplicaciones tecnológicas, que serán la mayoría, por cierto, que de alguna forma sean una mixtura de componentes de unos lugares u otros de la Tierra. Lo importante es que la pretensión de la norma y de la aplicación de la norma es universal. Cualquier operador, no importa de dónde, que quiera funcionar dentro de la Unión Europea tendrá que sujetarse al respeto a esos derechos fundamentales y principios fundamentales de nuestro proyecto de la Unión. Y en ese informe advertía que hay riesgos también en esa inteligencia artificial, que son muchos. Nos dice, por ejemplo, la educación, la salud, el empleo, el comercio. ¿Hay alguno específico en el que usted como experto le preocupe más o por el que haya que advertir más a los ciudadanos para que estén alerta? Bien, yo creo que todo lo que tiene que ver con los derechos fundamentales. Pensemos en aplicaciones sobre, por ejemplo, vigilancia o en aplicaciones militares o incluso en aplicaciones que afectan al derecho a la salud y a la integridad física. Pensemos en aplicaciones de inteligencia artificial en la medicina o en la salud. Es decir, en todos esos terrenos creo que hay que tener y las autoridades, esa es la buena noticia, estamos teniendo en cuenta, hay que tener una especial cautela. Y en segundo lugar hay una segunda vertiente que a mí me parece muy importante y nosotros hemos incidido mucho en ello, que es que las autoridades tienen también que asegurarse de que los ciudadanos y las ciudadanas son conscientes de todos esos cambios que implica la inteligencia artificial y dónde está la inteligencia artificial, para que además de esa comprensibilidad la ciudadanía pueda tomar decisiones desde el punto de vista democrático y colectivo sobre qué modelo de sociedad quiere, qué modelo de mercado de trabajo quiere, qué modelo de salud quiere, en fin, que de alguna manera también democraticemos, ¿no?, el conocimiento de la inteligencia artificial, de lo que implica y lo saquemos de los debates de expertos, que en ese sentido hasta ahora ha sido el único lugar donde se ha residenciado, más allá de luego algunas noticias algunas noticias referentes a una aplicación tecnológica en concreta, ¿no?, que han generado más escándalo que otra cosa que conocimiento, ¿no? Hasta 7 comisiones parlamentarias han intervenido en el informe sobre inteligencia artificial, algo poco habitual, y tampoco lo es, como usted también señalaba, que haya habido práctica unanimidad. Habla Iván García del Blanco de que este ha sido uno de los desafíos de su vida y quizás en el futuro su nombre va a estar también en algunos libros, ¿no?, por haber hecho precisamente este texto sobre regulación de la ética en la inteligencia artificial. Espero que para bien, pero efectivamente estábamos caminando, transitando por un lugar, por un camino
que no se había recorrido nunca. Estamos regulando ex novo en prácticamente todas las materias y teníamos que definir incluso cosas tan básicas como qué entendíamos por inteligencia artificial o qué entendíamos por alto riesgo, o, en fin, teníamos que empezar a repensar desde el principio absolutamente todo y tratar, además de hacer una norma que fuera desde luego congruente y que de alguna manera sirviera para algo, ¿no? Y además poner de acuerdo a sensibilidades políticas tan difusas y tan diversas como la que va desde la derecha a la izquierda, desde la derecha más derecha y la izquierda más izquierda, ponernos de acuerdo, y además en un momento como este, que todo el mundo es consciente del que estamos viviendo, con respecto a cuestiones básicas que todos compartamos, ha sido una proeza, y no lo digo en este caso para alabarme, sino para alabar el esfuerzo que creo que hemos hecho todos los grupos políticos, y puedo decir que ha sido un trabajo muy arduo. Cuando hacía alusión a que había sido uno de los retos más importantes de mi vida, estoy seguro de que lo seguirá siendo hasta el final de ella, ¿no? Es decir, que de alguna forma era apasionante, pero por otro lado era un trabajo dificilísimo, y que se tornó además, según íbamos avanzando, cada vez más difícil. Pero es verdad que ha habido cierta flexibilidad por parte de los grupos, mucho planteamiento constructivo por parte de los grupos, y como digo, creo que hemos al final extraído una norma que tiene vocación de permanencia en el futuro y que de alguna forma también garantiza, por esa legitimidad política tan diversa desde el punto de vista ideológico, garantiza también que vaya a tener continuidad desde el punto de vista del respeto que pueda haber, incluso aunque cambien mayorías o minorías en los gobiernos, tanto a escala europea como nacional, que garantice que ese marco se respete para el futuro. Por lo tanto, yo creo que tenemos que alabar el esfuerzo que ha hecho el Parlamento, que han hecho los grupos políticos, y en ese sentido creo que hemos dado también un ejemplo. Ahora, cuando vemos el debate nacional tan bronco que tenemos en España, yo creo que a veces hay que mirar un poco a Europa para ver qué es por dónde tenemos que caminar y transitar si queremos afrontar una realidad tan compleja como la que estamos viviendo, ya no solo por la pandemia, sino por los cambios desde el punto de vista incluso tecnológico que vamos a vivir y que estamos viviendo. Uh-huh. Iván García del Blanco, eurodiputado del PSOE, muchísimas gracias por haber contestado nuestras preguntas. Pues muchísimas gracias, un placer. Adiós. Es un placer. Adiós. Es un placer.